Cayó el narco más pesado. Pero, ¿y si su detención solo desató una guerra aún más brutal? Descubre cómo la captura de El Rino en Uruapan puso a temblar a México y abrió una caja de Pandora que nadie esperaba. ¿Qué sucede cuando la línea entre el orden y el caos se desvanece? ¿Cuándo las calles tranquilas de una ciudad esconden una guerra que nadie se atreve a nombrar? El 27 de agosto de 2025, el ejército mexicano, de la mano del valiente alcalde de Uruapan, Carlos Manso, desató una operación audaz que estremeció los cimientos de Michoacán. Pero, ¿qué descubrieron realmente? ¿Fue una victoria contra la oscuridad o apenas el comienzo de una pesadilla más profunda? Esta noche nos adentramos en el corazón de una ciudad sitiada, donde una detención encendió una tormenta. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Uruapan, Michoacán, la segunda ciudad más importante del estado, es conocida por sus huertos de aguacate y su aparente calma. A simple vista, es un lugar donde la vida transcurre con la rutina de cualquier municipio mexicano. Mercados bulliciosos, familias paseando, el aroma de tortillas recién hechas. Pero bajo esta fachada late un corazón oscuro. Uruapan es un campo de batalla, un territorio disputado por los cárteles más temidos de México. Los Caballeros Templarios, los Viagras y sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación, el CJUANG. Aquí la tranquilidad es una ilusión y la violencia una realidad estratégica que se oculta en cada esquina. En el centro de esta tormenta está René Belmonte Aguilar, alias El Rino, un hombre cuya captura desató un operativo sin precedentes. Pero ¿quién es este personaje? ¿Y por qué su arresto hizo temblar a una ciudad entera? El Rino no es un criminal común. Identificado como el jefe de plaza del CJNG en Uruapan, su nombre es sinónimo de poder y terror. Durante años, ha operado en las sombras, controlando el tráfico de drogas, la extorsión y la violencia que mantiene a la ciudad en un puño. Su figura es casi mítica, un hombre que evade la justicia con astucia, que mueve los hilos desde la clandestinidad. Para los habitantes de Uruapan, El Rino no es solo un nombre, es un símbolo de miedo, un recordatorio de que nadie está a salvo. Pero el 27 de agosto todo cambió. En un giro inesperado, la policía municipal, mal equipada y a menudo superada por los cárteles, logró lo impensable: capturar al hombre que parecía intocable. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y Kedai G pagará la ciudad por esta audacia? La operación comenzó con inteligencia precisa. Durante semanas, las autoridades locales, lideradas por el alcalde Carlos Manso, habían rastreado los movimientos del Rino. Conocido por su estilo confrontacional contra el crimen organizado, Manso no es un político común. Su apodo, el Barco Mexicano, refleja su determinación para navegar las aguas turbulentas de la corrupción y la violencia. La detención ocurrió en una calle polvorienta de Uruapan, cuando los municipales sorprendieron a El Rino con un arsenal: un arma de fuego, cartuchos, drogas, dinero en efectivo y un dron, una herramienta que revela la sofisticación tecnológica del CJNG. Pero este arresto no trajo paz. En cambio, desató el caos. Apenas se conoció la noticia, el municipio activó el Código Rojo, una medida extrema que paralizó la ciudad. Actividades suspendidas, ciudadanos resguardados en sus hogares y un despliegue masivo de fuerzas federales. El operativo no fue una improvisación. La inteligencia había advertido que la captura de un líder como El Rino provocaría una reacción violenta. Y así fue. Informes de inteligencia indicaban que grupos armados intentaban entrar a Uruapan para rescatar a su jefe o vengar su detención. Las calles, antes tranquilas, se convirtieron en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser mortal. Los primeros cateos comenzaron esa misma noche, con elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Municipal recorriendo colonias como Jardines del Pedregal. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Casas de seguridad repletas de armas de alto poder, granadas, chalecos antibalas y vehículos blindados. Pero lo más inquietante fue la resistencia. Francotiradores emboscados, barricadas improvisadas y una red de vigilancia
que parecía anticipar cada paso de las autoridades. Lo que las Fuerzas Armadas descubrieron en Uruapan no fue solo un escondite de armas, sino un vistazo al corazón de una maquinaria de guerra. Los cateos revelaron un arsenal que parecía preparado para un conflicto a gran escala. Rifles de asalto, lanzagranadas, cajas de municiones apiladas hasta el techo y vehículos blindados que podrían rivalizar con los de cualquier ejército. Pero lo que realmente sorprendió a las autoridades fue la tecnología. Drones equipados con cámaras de alta resolución, sistemas de comunicación encriptados y monitores que mostraban en tiempo real los movimientos de las patrullas. El CJWNG no era solo un grupo criminal, era una organización con la disciplina y los recursos de un ejército privado. Cada hallazgo, narrado por los oficiales con una mezcla de asombro y preocupación, pintaba un cuadro más sombrío. Uruapan no era solo un punto en el mapa, sino un nodo crítico en la red delictiva de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder máximo del CJNG. El Mencho, un nombre que resuena como un eco de terror en todo México, no estaba en Uruapan esa noche, pero su presencia se sentía en cada arma confiscada, en cada vehículo asegurado, en cada mirada nerviosa de los habitantes que sabían que la captura del Rino no sería el fin, sino el comienzo. Este hombre, descrito por las autoridades como un estratega implacable, ha evadido la captura durante años, convirtiéndose en una sombra que acecha desde la clandestinidad. Bajo su mando, el CJNG ha extendido su influencia no solo en Michoacán, sino en todo el país, desafiando al gobierno con una mezcla de brutalidad y sofisticación. La detención del Rino, su supuesto lugarteniente en Uruapan, fue un golpe táctico, pero ¿realmente afectó el núcleo de su imperio? Esa pregunta flotaba en el aire mientras los militares continuaban sus operativos bajo la luz de la luna. El desarrollo del operativo fue una danza de tensión y peligro. Los cateos iniciales, planeados con precisión quirúrgica, se encontraron con una resistencia inesperada. En las colonias periféricas, los sicarios del CJNG no se rindieron sin pelear. Hubo enfrentamientos esporádicos, ráfagas de disparos que resonaban en la noche y reportes de civiles atrapados en el fuego cruzado. En una de las casas de seguridad, los militares descubrieron un cuarto de operaciones improvisado, mapas detallados de Uruapan, listas de objetivos y hasta nombres de funcionarios locales que, según los documentos, estaban en la nómina del cártel. Este hallazgo no solo confirmó la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder, sino que planteó una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde llegaba la red del CJNG? Mientras las patrullas recorrían las calles, el alcalde Carlos Manso se convirtió en el rostro de la resistencia. A través de redes sociales, transmitió mensajes urgentes a la población, pidiéndoles que se resguardaran y solicitando apoyo inmediato del gobierno federal. Su voz, firme pero cargada de urgencia, resonaba en cada hogar. Pueblo de Uruapan, les pido que compartan esta información. Estamos enfrentando una amenaza real. Hemos detenido a un líder importante, pero necesitamos refuerzos. Su llamado no fue en vano. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional llegaron para reforzar el dispositivo de seguridad, transformando Uruapan en una fortaleza bajo asedio. Pero no todo fue tan claro como parecía. Aunque los decomisos fueron impresionantes, armas suficientes para equipar a un pequeño ejército, dinero en efectivo apilado en maletas, drogas valuadas en millones de pesos. Los líderes clave del CJNG, incluido el Rino, parecían haber anticipado el movimiento. Informes posteriores sugirieron que, aunque René Belmonte Aguilar estaba bajo custodia, otros lugartenientes habían escapado en el caos. La resistencia armada, aunque intensa, parecía más una distracción que un enfrentamiento directo. ¿Habían subestimado las autoridades la capacidad del CJNG para adaptarse? ¿O fue el operativo, en realidad, una victoria parcial que solo rozó la superficie de un problema mucho más profundo? La operación en Uruapan no fue un caso aislado. En las últimas horas, otros puntos del país ardían con enfrentamientos similares. En San Ignacio, Sinaloa, una balacera entre sicarios dejó las calles desiertas,
con el ejército interviniendo para contener la violencia. En Culiacán, un operativo conjunto rescató a una mujer secuestrada, pero no hubo detenidos. Y en Durango, volantes arrojados desde un avión acusaban a funcionarios locales de proteger a un cártel rival. Cada uno de estos eventos, aparentemente desconectados, señalaba un patrón. El crimen organizado no solo desafiaba al gobierno, sino que operaba con una audacia que rayaba en la insolencia. En Baja California, narcomantas acusaban a un vicealmirante de romper acuerdos con el CJNG, mientras que en Sinaloa, filtraciones de Huachicol Leaks revelaban la infiltración de informantes en el gobierno estatal. La pregunta era inevitable. ¿Estaba México perdiendo la guerra contra los cárteles? En Uruapan, el Código Rojo seguía activo mientras las autoridades intentaban contener la situación. Los patrullajes continuos, los puntos de inspección en las entradas y salidas de la ciudad y el monitoreo constante de cámaras de vigilancia creaban una sensación de calma tensa. Pero en el fondo, todos sabían que la captura de El Rino no era el fin. Los hallazgos en las casas de seguridad, tecnología de punta, arsenales militares, redes de comunicación, revelaban que el CJNG estaba preparado para mucho más que un simple enfrentamiento. Cada arma confiscada, cada dron destruido, era una pieza de un rompecabezas mucho mayor, y mientras los soldados recorrían las calles, una duda persistente se instalaba en la mente de todos. ¿Era este operativo un golpe decisivo o solo un arañazo en la superficie de una organización que parecía indestructible? El impacto de la operación en Uruapan se extendió más allá de sus fronteras. La detención del Rino envió ondas de choque a través de Michoacán, un estado donde el CJNG ha consolidado su poder a través de la violencia y la corrupción. Pero también destacó la valentía de figuras como Carlos Manzo, cuya determinación para enfrentar al crimen organizado lo ha convertido en un símbolo de resistencia. Sin embargo, su lucha no está exenta de riesgos. Los rumores sobre su posible candidatura a la gubernatura de Michoacán ya circulan, pero también lo hacen las amenazas. En un estado donde los cárteles no solo controlan el territorio, sino también los corazones y las mentes de muchos, desafiar al CJNG es un acto de valentía que podría costarle todo. A medida que la noche caía sobre Uruapan, las preguntas se acumulaban. ¿Qué significaba realmente la captura del Rino? ¿Era un paso hacia la justicia o simplemente una chispa que encendería una guerra aún más sangrienta? Los decomisos eran impresionantes, pero la ausencia de los líderes clave del CJNG sugería que la organización seguía intacta, lista para contraatacar. La operación había abierto una caja de Pandora, revelando no solo el poder militar del cártel, sino también su capacidad para infiltrarse en las instituciones y operar con una impunidad que desafiaba toda lógica. Y mientras los habitantes de Uruapan permanecían encerrados en sus hogares, la ciudad entera contenía el aliento, esperando el próximo movimiento. La operación en Uruapan, Michoacán, había destapado una verdad incómoda. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, no era solo un grupo criminal, sino una maquinaria de guerra que operaba con la precisión de un ejército y la audacia de un imperio. Los decomisos de armas, dinero y tecnología, junto con la captura de René Belmonte Aguilar, alias El Rino, fueron logros significativos, pero también dejaron un sabor agridulce. Mientras los soldados y policías patrullaban las calles bajo un cielo cargado de nubes, la ciudad parecía contener el aliento, atrapada entre la esperanza de un nuevo amanecer y el temor de una represalia inminente. La pregunta que resonaba en cada rincón de Uruapan no era solo qué había pasado, sino qué vendría después. Los hallazgos del operativo pintaron un cuadro alarmante. Las casas de seguridad no eran simples escondites. Eran fortalezas equipadas con arsenales que podrían sostener un conflicto prolongado. Rifles de asalto, granadas, chalecos antibalas y vehículos blindados eran solo la punta del iceberg. Los drones, los sistemas de comunicación encriptados y los monitores de vigilancia revelaban una red logística que superaba cualquier expectativa. Pero más inquietante aún eran los documentos encontrados. Listas de nombres, algunos de funcionarios locales,
que sugerían una infiltración profunda del CJA-ONG en las estructuras de poder. Esta no era una operación improvisada, era el resultado de años de planificación, corrupción y control territorial. Uruapan, con su aparente calma, era en realidad un campo de batalla donde el cártel había tejido una telaraña de influencia casi invisible. Sin embargo, a pesar de los decomisos y la detención del Rino, la operación dejó más preguntas que respuestas. Los líderes clave del CJNG, incluido el elusive Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, seguían prófugos. La resistencia armada, aunque feroz en algunos momentos, parecía diseñada para ganar tiempo, no para proteger a El Rino. ¿Habían anticipado los cárteles la operación? ¿Era la captura del Rino un sacrificio estratégico para proteger a figuras más importantes? Los informes de inteligencia sugerían que el CJNG ya estaba reorganizando sus filas, moviendo piezas en el tablero para contrarrestar el golpe. Esta incertidumbre pesaba sobre Uruapan como una tormenta que aún no estalla, dejando a los habitantes preguntándose si la ciudad volvería a conocer la paz. El alcalde Carlos Manso, apodado el Barco Mexicano por su valentía, se mantuvo al frente de la crisis. Sus mensajes en redes sociales, pidiendo calma y apoyo federal, resonaban como un faro en la oscuridad, pero su posición no era fácil. Enfrentar al CJNG lo había convertido en un héroe para algunos y en un blanco para otros. Los rumores sobre su posible candidatura a la gubernatura de Michoacán crecían, pero también lo hacían las amenazas. En un estado donde los cárteles no solo controlan el tráfico de drogas, sino también la narrativa social, desafiar al crimen organizado era un acto de coraje que podía tener un costo devastador. Manso lo sabía, y aún así seguía adelante, coordinando patrullajes y exigiendo refuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Mientras tanto, los ecos de Uruapan se sentían en todo México. En San Ignacio, Sinaloa, una balacera entre sicarios había dejado las calles desiertas, con el ejército interviniendo para restablecer el orden. En Culiacán, el rescate de una mujer secuestrada mostró la colaboración entre fuerzas federales y locales, pero la falta de detenidos dejaba un vacío. En Durango, volantes arrojados desde un avión acusaban a funcionarios de proteger a un cártel rival, mientras que en Baja California, narcomantas desafiaban a un vicealmirante por supuestamente romper acuerdos con el CJNG. Y en Sinaloa, las filtraciones de Huachicol Leaks revelaban cómo el crimen organizado había infiltrado incluso los más altos niveles del gobierno estatal. Estos eventos, aparentemente aislados, eran hilos de una misma red. El poder del crimen organizado para desafiar al Estado mexicano en múltiples frentes. La operación en Uruapan, aunque exitosa en términos de decomisos, abrió una caja de Pandora. No se trataba solo de un cártel luchando por el control de una ciudad. Era una organización con tentáculos que se extendían por todo el país, capaz de corromper, intimidar y operar con una impunidad que desafiaba toda lógica. Los documentos encontrados en las casas de seguridad sugerían que el CJNG no solo traficaba drogas, sino que controlaba rutas, extorsionaba negocios y manipulaba elecciones locales. Esta revelación transformó la narrativa. El enemigo no era solo el Mencho o el Rino, sino un sistema criminal que operaba como un estado paralelo, con sus propias leyes, su propio ejército y su propia economía. La operación dejó lecciones amargas. Sí, se confiscaron armas y se detuvo a un líder importante. Pero el costo fue alto. Civiles atrapados en el miedo, una ciudad paralizada y la certeza de que el CJNG estaba lejos de ser derrotado. La valentía de Carlos Manso y las Fuerzas Armadas era innegable, pero también lo era la resiliencia del cártel. Cada decomiso, cada detención, parecía ser solo una batalla en una guerra mucho más grande. Y en esa guerra, las victorias eran efímeras, mientras que las derrotas podían ser devastadoras. Entonces, ¿qué significa todo esto para Uruapan? ¿Para México? ¿Fue la operación un paso hacia la justicia o solo un capítulo más en una saga sin fin? La captura del Rino demostró que el Estado puede golpear, pero también reveló la profundidad del desafío. El CJNG no es solo un cártel,
Es una fuerza que desafía la soberanía del país, un enemigo que no se rinde fácilmente. Y mientras los habitantes de Uruapan intentan retomar sus vidas, las preguntas persisten. ¿Será suficiente? ¿Qué pasará cuando el cártel contraataque? ¿Podrá México, con sus instituciones fracturadas y su pueblo dividido, enfrentar esta amenaza? La respuesta no está clara, pero una cosa es segura: en las calles de Uruapan y en todo el país, la lucha apenas comienza. ¿Y tú? ¿Qué crees que vendrá después?